Damos gracias a Dios porque ya estamos saliendo por la radio. Amén. Ya estamos saliendo por la radio. Damos gracias a Dios porque hoy día pudimos dejar la radio al aire, no exento de situaciones. Ya, pero gracias a Dios estamos al aire. Amén. Me encontré con quien no me quería encontrar ahí en el cerro. Gracias a Dios pude bajar bien, pero igual hay situaciones allí, hay que estar orando, ya, porque allí la gente, usted sabe que aquello está tomado en el cerro, y me prohibieron subir para arriba ahora. Ahora ya no me dijeron ni despacito, ni a la vuelta de la rueda, sino que... Pero sabemos que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, amén. El salmista dijo, ¿de quién he de atemorizarme? Mire, ¿se ha preguntado usted alguna vez por qué es tan difícil para nosotros confiar en Dios? Y de eso quiero hablarle, porque de esto mismo que uno vive, muchas veces allí uno encuentra una palabra de parte del Señor para uno. Uno tiene que llevar su vida a la palabra. Amén. Cuando yo llevo mi vida a la palabra, yo la estoy llevando al lugar más seguro. Amén. La estoy llevando al lugar donde todo se puede mover alrededor de uno, pero si usted y yo estamos parados en una palabra, la Biblia dice que esa es la roca inconmovible, que es Cristo. Cristo es el verbo, Él es la palabra, y cuando nos tomamos de ella y nos paramos en ella, ¿de qué he de atemorizarme? ¿Quién podrá infundirme miedo? Eso dijo el salmista en el Salmo 27. Claro, por eso se ha preguntado eso usted alguna vez. ¿Se ha preguntado por qué es tan difícil para nosotros muchas veces confiar en Dios? Y a través de algunos mensajes, de 3 mensajes, que compartiré con ustedes, vamos a ver algunas claves para convertirnos en esos hombres y mujeres de fe, de acuerdo a lo que nos enseña la palabra allí en la Biblia. Amén. Vamos a través de un salmo, vamos a sacar 3 mensajes, porque de verdad que hay algo que muchas veces cuando uno no se detiene a leerlo, yo meditaba en eso cuando bajaba allí, y yo decía, ¿de qué de atemorizarme, Señor? Si yo ando en tu negocio, ando en lo tuyo, ando haciendo lo tuyo. Se robaron todo el cable, por eso demoramos 3 días en subir la radio. Se robaron todo arriba por el cobre. Y no solo yo, habían varias radios abajo. Pero veía y yo me acordaba de ese salmo, le decía a la pastora en delante, yo me acordaba del Salmo 27. Porque algo pasa cuando usted y yo, escúcheme, cuando en usted está la palabra, algo sucede. Algo pasa cuando en usted está la palabra. Cuando está la palabra allí en su corazón, esa palabra a usted le da vida, a usted le da fuerza, le da fortaleza. Esa palabra alimenta su fe, esa palabra lo sostiene. Cuando muchas veces uno dice, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo lo voy a hacer? No, hay una palabra que nos da vida a nosotros. Hay una palabra que nos sostiene, y cuando nos metemos bajo ese alero, usted y yo estamos en un lugar seguro. Amén. Cuando nos metemos bajo ese alero, le repito, usted y yo estamos en un lugar seguro. Por eso que a través de estos mensajes que compartiré con ustedes vamos a ver algunas claves para poder convertirnos, el primero para convertirnos en hombres y mujeres de fe. El segundo va a ser para desarrollar esa fe que usted y yo necesitamos desarrollar. ¿Ya? Por eso para eso quiero hacerlo a través de compartir uno de los salmos más hermosos de fe y confianza, como lo es el Salmo 27. ¿Lo ha leído usted? El Salmo 27 es uno de los salmos más hermosos en cuanto a la fe y la confianza, del cual usted y yo podemos sacar muchas enseñanzas, muchas lecciones ahí para convertirnos en esos hombres y mujeres de fe, porque ese salmo David habla allí de cómo, o en David podemos ver cómo él se convirtió en ese hombre de fe. Un salmo escrito por el rey David, el rey más importante humanamente hablando que tuvo el pueblo de Dios. Y todos sabemos que David no tuvo una vida tan fácil, ¿cierto? Sino que acuérdese, a él le tocó pasar por momentos muy difíciles, de los cuales ya les he hablado en otros mensajes que ya he compartido con ustedes, pero a pesar de todo lo que David vivió, la Biblia habla de que él confiaba plenamente en Dios. Él confiaba, acuérdese que David anduvo huyendo como por 18 años, 20 años, metido en una cueva, escondido en una cueva. Pero David confiaba plenamente en Dios, porque David se sentía seguro en Dios. Por eso, ¿cómo se siente usted en Dios? Escúcheme, porque usted no va a poder sentirse seguro en Dios si usted no conoce quién es su Dios. Usted no puede sentirse seguro con alguien si no conoce a esa persona, ¿o no? ¿Usted se sentiría seguro de alguien que no conoce? ¿Cierto que no? Por eso usted y yo necesitamos conocer a Dios. Diga conmigo, necesito conocer a Dios. Claro, porque si yo llego a conocer a Dios, voy a saber quién es mi Dios y en Él yo me voy a sentir seguro.
Claro, y de eso quiero hablarle hoy día. Quiero hablarle de un par de versos de este salmo. Vamos a partirlo en 3 mensajes, este salmo 27. Porque aquí hay mucho de lo cual usted y yo podemos aprender para llegar a ser esos hombres y mujeres de fe que usted y yo necesitamos y queremos ser. David se sentía seguro en Dios, y el día de hoy vamos a descubrir una razón. Vamos a descubrir una clave por lo cual David se convirtió en un hombre de fe y por lo cual David confiaba en Dios a pesar de los momentos difíciles que a él le tocaba vivir. Y para eso el día de hoy vamos a ver tan solo 3 versículos del Salmo 27. Allí dice que David vivió muchas situaciones difíciles. En ese salmo dice que David libró muchísimas batallas y que también enfrentó enemigos peligrosos. Y escuche cómo lo relata David en sus propias palabras. Él dice que enemigos, él dice que malvados lo buscaban con el propósito de devorar sus carnes. Mire cómo relata ese salmo David. Dice que malvados lo buscaban para devorar sus carnes. O sea, David dice que había gente que le quería hacer mucho daño. Porque David tenía enemigos que lo odiaban. La Biblia muestra que David tenía enemigos que lo querían ver muerto. Enemigos desde su propio suegro, continuando hasta su propio hijo, Absalón. David tuvo muchos enemigos que, como lo dice él, querían devorar sus carnes porque realmente lo odiaban. Por eso David dice que sus enemigos y adversarios los atacaban. Y en estos primeros 3 versículos del Salmo 27, David también relata que ejércitos lo asediaban y que guerras se levantaban contra él. Y resumiendo un poco esto, estos eran tan solo algunos de los problemas que enfrentaba David. David enfrentó muchos problemas. Y al leer esto podemos ver que la vida no era fácil para David. Así como tampoco a lo mejor lo es para usted y para mí también. Nadie dijo que la vida para nosotros va a ser fácil. En este mundo vamos a tener aflicciones, vamos a tener que enfrentar situaciones, vamos a tener que enfrentar cosas que a lo mejor no vamos a querer. Pero a usted y a mí nadie nos garantizó que la vida iba a ser fácil. Lo que usted y yo necesitamos es saber quién es nuestro Dios para poder descansar en Él, confiar en Él, para poder sentirnos seguros a través de Él. Y para eso, pero vamos a ver primero qué es lo que David declara en cada una de esas situaciones difíciles que les tocó enfrentar. Y para eso vamos a ir al Salmo 27, verso 1 al verso 3. Vamos a tocar estos 3 versos de este Salmo. Vamos a dividir, le dije, este salmo en tres partes. Salmo 27, verso 1 al 3. Un salmo en donde David comienza diciendo, escuche cómo comienza hablando David acá. Damos lectura en el nombre poderoso de Jesús. Dice David, dice, Jehová es mi luz y mi salvación. Mire qué hermoso que es esto. ¿Sabe por qué? Porque David comienza este salmo no quejándose. No comienza este salmo quejándose, sino que lo primero que dice, Jehová es mi luz y mi salvación. Yo creo que este salmo David lo escribió cuando estaba metido en las cuevas. Usted sabe que las cuevas son oscuras. ¿Cierto que sí? ¿Y quién se mete a un lugar oscuro? ¿Quién se mete a un lugar que no conoce oscuro? Es difícil, ¿o no? Siempre uno dice, no va a haber un ratón, no va a haber una araña, no va a haber algo que te va a picar. Siempre estamos así. No nos metimos ni debajo de la mesa a sacar algo. Y David dice, Jehová es mi luz y mi salvación. Dice, ¿de quién temeré? Escúcheme bien. Jehová es mi luz y mi salvación. Dice, ¿de quién temeré? Por eso cuando a usted y a mí, cuando usted y yo nos enfrentemos a cosas que no son tan claras, a cosas que son bellas oscuras, a cosas que usted no puede ver, hermano, usted y yo necesitamos llevar nuestra vida a Dios. Necesitamos colocar nuestra confianza en Él. Cuando las cosas no se vean tan claras, necesitamos saber quién es nuestro Dios. Para usted y yo poder aferrarnos a Él, confiar en Él y decir como decía David, ¿quién me va a asustar? ¿A quién le voy a tener miedo? ¿De quién temeré? Dice David, Jehová es la fortaleza de mi vida. Escúcheme, cuando dice Jehová es la fortaleza de mi vida, no habla de fuerzas. No dice Jehová son mis fuerzas. No, dice es la fortaleza de mi vida. O sea, David estaba mirando a Dios, escúcheme, como un muro alto, como algo que lo podía proteger. Por eso él dice, Jehová es la fortaleza de mi vida. Vuelvo a preguntar, ¿de quién he de atemorizarme? ¿De quién he de atemorizarme? Y vamos a quedar ahí, después vamos a seguir con el verso 2. ¿Y sabe por qué David comienza hablando así? Porque la oscuridad muchas veces nos produce terror, ¿o no?
¿A quién no le da miedo la oscuridad? ¿A quién no le da miedo? Hay gente que le da miedo a la oscuridad hasta dentro de su casa, aún estando con la puerta y las ventanas cerradas. La oscuridad muchas veces produce miedo. Por eso David comienza hablando así. Hermano, y puede que a lo mejor en estos momentos usted también se sienta así. Puede que en estos momentos, escúcheme, usted también se sienta así, se sienta que todo en su vida a lo mejor está oscuro. O sienta que todo en su vida son tinieblas y que no puede ver la luz. Que no puede ver con claridad a lo mejor el camino por donde va. Puede ser eso. Yo le decía a la pastora, no sé cómo lo vamos a hacer para volver a subir. ¿Cómo? Puede ser que a lo mejor, escúcheme, que a lo mejor estemos viendo alguna situación así, no podamos ver con claridad el cómo vamos a hacer, cómo vamos a lograr, cómo vamos a alcanzar lo que tenemos que hacer. Y puede ser que a lo mejor usted también esté viviendo en algún área de su vida algo así. Que no pueda ver con claridad, que no pueda ver la luz en medio de aquello que enfrenta, que no pueda ver con claridad en medio de su camino. Puede que a lo mejor en estos momentos usted también se sienta así y que a causa de toda esa oscuridad usted no sabe ni siquiera por dónde va. No sé, oye, ¿por dónde? No sé, me fui nomás. Por eso que si eso es así, si su camino no se ve como debería verse, si su camino no se ve como debería verse, entonces tenga claro usted quién es Dios para usted. Si usted no puede ver lo que necesita ver, no puede ver con claridad lo que tiene que alcanzar, tenga claro quién es Dios en su vida. Escúcheme, tenga claro quién es Dios en su vida. ¿Por qué? Porque el salmista dijo, Él es mi luz. Escuche bien, dice, Él es mi luz y mi salvación. O sea, Él me da claridad en cada paso que doy. Él me alumbra, Él me da claridad en las decisiones que tengo que tomar. Él es mi salvación en medio de donde muchas veces yo no veo claro el camino a seguir. Por eso tenemos que saber quién es nuestro Dios. Porque si usted no sabe quién es su Dios realmente, no busca de Él. No busca estar en la casa de Él, no busca estar en la presencia de Él, no busca tener una comunión con Él. Hermano, en medio de los problemas difíciles vamos a ver todo oscuro. En medio de las situaciones complicadas solo nos vamos a angustiar, desesperar y no vamos a poder ver con claridad cuál es el siguiente paso que tenemos que dar. ¿Cuántas veces usted tiene que tomar una decisión y no la toma? ¿Sabe por qué? Porque dice, no sé qué hacer, no tengo claro lo que tengo que hacer. ¿Cuántas veces ha dicho así? No tengo claro, o sea, ¿qué es lo que falta en medio de eso que usted tiene que hacer? Claridad. ¿O no? ¿Sí? Y cuando falta claridad, usted tiene que saber a dónde ir porque usted sabe quién es su Dios. Por eso que si su camino no se ve como debería verse, entonces tenga usted claro quién es Dios. ¿Y sabe por qué? Porque eso era lo que David tenía claro. Hermano, eso era lo que David sabía muy bien. Escúcheme, y eso era lo que a David también le daba esa seguridad para decir, ¿de quién he de atemorizarme? ¿De quién he de tener miedo? Eso era lo que le daba, escúcheme, la claridad a David, lo que le daba la seguridad para hablar de esa manera. Lo único que a usted y a mí nos da seguridad para hablar así es cuando usted y yo sabemos quién es nuestro Dios, el poder de Dios, lo que Él es para nosotros y lo que significa para toda una humanidad. David sabía que su Dios, que nuestro Dios y el Dios del cual estoy hablando el día de hoy era su luz y su salvación. Él lo sabía. Por eso él decía, ¿de quién temeré? ¿A quién le voy a tener miedo? A mí me dijeron, no suba más. Porque si sube nuevamente y lo vemos, le puede pasar algo. Porque recordemos que David durante mucho tiempo él estuvo escondido en una cueva y las cuevas son oscuras, pues. Claro, y en esos momentos de oscuridad, en esos momentos cuando las circunstancias no sean tan claras, hermano querido, le invito para que tengamos la seguridad y la claridad en nuestra mente y en nuestro espíritu de quién es nuestro Dios. ¿Sabe por qué?
porque si no nos vamos a llenar de miedo. Claro, nos vamos a llenar de miedo. ¿Y sabe lo que hace el miedo? No le permite avanzar. ¿Sabe lo que hace el miedo? No le permite alcanzar lo que usted se ha determinado a alcanzar en el nombre del Señor. Tengamos la claridad en nuestra mente y nuestro espíritu de que Él es nuestra luz y nuestra salvación. Porque le repito, esto lo tenía muy claro David, por eso él podía decir, ¿de quién voy a temer? Claro, David sabía quién era su luz y su salvación, por eso él podía decir, hey, ¿a quién le voy a tener miedo? ¿De qué es de atemorizarme? Oiga, y qué hermoso es cuando usted enfrente una situación, puede hablar así. ¿Sabe por qué es hermoso? Porque eso a usted lo fortalece, lo levanta. Claro, porque eso a ustedes, el conocer usted quién es su Dios, hace que el miedo, escúcheme, se aparte de su vida. Hace que el miedo no lo controle a usted. Por eso él dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? ¿A quién le voy a tener miedo? Dijo él. Añadiendo David después en este mismo verso 1, Jehová es la fortaleza de mi vida. Escúcheme. Ahora, ¿qué es lo que es una fortaleza? Veamos qué es lo que es una fortaleza. Una fortaleza es de acuerdo al diccionario, es una construcción física fortificada y diseñada para la defensa y utilizada para resguardar un lugar. Eso es una fortaleza. Y así David veía a Dios como algo, escúcheme, para su defensa, para su resguardo, para su cuidado. Jehová es mi resguardo, es mi defensa. Es el que me cuida. Por eso él lo veía como Él es mi fortaleza. Jehová es la fortaleza de mi vida, decía. Y le repito, una fortaleza es una construcción física fortificada. O sea, no es cualquier construcción. Una fortaleza es construida con un propósito. Por eso no es cualquier construcción. Es una construcción física fortificada y diseñada para la defensa y utilizada para resguardar un lugar o a alguien. Una fortaleza es un recinto fortificado con el propósito de resistir los ataques del enemigo. Eso dice el diccionario de la fortaleza. Eso es una fortaleza, es algo que se construye o se levanta para resistir ataques del enemigo. Y David veía a Dios de esa manera. ¿Y sabe por qué lo veía de esa manera? Porque él conocía quién era su Dios. O sea, ¿cómo usted y yo podemos llegar a ver a Dios de esa manera? Conociéndole, relacionándonos con Él. Escúcheme, buscándole. Es la única manera de que usted y yo podamos ver a Dios así. Como una fortaleza, como algo, escúcheme, que está con usted para guardarlo, cuidarlo, protegerlo. David veía a Dios de esa manera. David veía a Dios como la fortaleza de su vida. David lo veía como el lugar en donde él se podía proteger. Claro, por eso este salmo es hermoso. Por eso le decía, lo vamos a partir en tres para poder hablarle tres. Poder sacar una serie de mensajes a través de esto. Porque hay harto, escúcheme, que podemos aprender acá. Hay harto que usted y yo podemos detenernos a meditar el por qué David habla así. Y habla así porque así él veía a Dios. O sea, así él lo conocía. Por eso él decía en este mismo verso 1 del Salmo 27, ¿de quién he de atemorizarme? Porque él veía a Dios como el lugar en donde él se podía proteger, esconder, guardar. Y usted y yo tenemos que ver a Dios, escúcheme, como aquello, el lugar en donde usted y yo debemos correr, a la persona que debemos correr para guardarnos, cubrirnos, protegernos. Porque puede que las circunstancias que podamos estar viviendo o enfrentando sean muchas, pero le invito, mi hermano querido, para que usted y yo tengamos claro el mismo concepto que tenía David de quién era Dios en su vida. Tenemos que alcanzar ese concepto nosotros y tenerlo claro de quién es Dios para usted y para mí. Por eso que en estos versículos David dice, si Dios es mi lugar seguro, si Dios es mi refugio, si Dios es mi fortaleza, ¿quién podrá hacerme sentir miedo? Claro, David dijo,
¿De quién he de atemorizarme? ¿Quién me podrá intimidar? Si Dios es mi fortaleza, si Dios es mi refugio, si Dios me protege, ¿quién podrá meterme miedo? Por eso le decía, me acordaba de este salmo cuando bajaba. Claro, me acordaba de este salmo porque dice, David dijo en algún momento, ¿y quién me va a atemorizar? Y cuando miraba yo a uno de estos, al varón, a uno de ellos, disculpe el término que voy a usar, pero parecía un perro rabioso. Pero no sabía cómo hablarme. Escúcheme bien, ¿sabe por qué? Porque sé quién es mi Dios. Porque sé que cuando ando en sus negocios, escúcheme, Él es mi fortaleza, Él es mi resguardo, Él es mi seguro, Él es el que me cuida. ¿De quién he de atemorizarme? Por eso de repente uno se para en medio de una situación y se para usted normal, pero la otra persona ve algo diferente en usted. ¿Y sabe lo que ve? Ve aquí el que mora en usted. Y el que lo conoce confía, pero el que no, escúcheme, tiembla. La Biblia dice que la tierra tiembla a su presencia. David estaba seguro que nada ni nadie. Y eso es lo primero que quiero que podamos aprender en estos mensajes que le voy a compartir con ustedes. Y es de cómo convertirnos en hombres y mujeres de fe. Cómo usted y yo nos convertimos en hombres y mujeres de fe solo oyendo la palabra, no conociendo al Dios de esa palabra. Conociendo quién es Dios y lo que quiere hacer a través de lo que le habla. Y para eso lo primero que debemos tener claro, usted y yo, es quién es Dios. Claro, para convertirse usted en una persona de fe, en un hombre, una mujer de fe, usted tiene que saber quién es Dios. Porque si hay algo que me llama la atención aquí es que David no empieza escribiendo el Salmo 27 quejándose y estaba lleno de problemas. Estaba lleno de situaciones. David aquí no empieza hablando del enemigo, como tampoco David empieza hablando aquí de lo fácil o de lo difícil del problema o la situación que le tocaba enfrentar. No, David no empieza así. David no empieza hablando de los problemas, sino que David empieza hablando de Dios. Escúcheme, él empieza hablando de Dios, por eso usted tiene que saber, escúcheme, usted tiene que saber quién es su Dios, porque en medio del problema usted tiene que hablar de Él. En medio de la situación usted tiene que hablar de Él porque Él es su fortaleza. Él es el lugar donde usted y yo tenemos que correr para refugiarnos, para encontrar seguridad. David empieza hablando de quién es Dios y de cómo él veía a Dios. Por eso él dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Él empieza hablando de cómo él veía a Dios. ¿Cómo ves tú a Dios? ¿Cómo lo estás viendo en medio del problema? Usted que está acá, usted que está en la radio, usted que está en las redes sociales. ¿Cómo está viendo a Dios en medio de lo que enfrenta? ¿Cómo lo ve? ¿Lo ve como su fortaleza? ¿Lo ve como su luz, como su salvación? ¿Lo ve como el lugar seguro al cual usted tiene que correr? Y luego David, escúcheme, porque David después sí habla de las circunstancias. David también habla de los enemigos, pero lo hace bajo un contexto no de miedo, no de temor, no de angustia ni de preocupación. Porque él habla después de los enemigos. Pero no lo hace en un contexto de temor, de miedo, de angustia o preocupación. No. Por eso él empieza diciendo, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Sino que David lo hace bajo el contexto del Dios que lo defiende. Por eso dice, Él es mi luz, Él es mi salvación,
Él es mi fortaleza, quien me protege, quien me defiende. Desde ese contexto David lo hace. Lo hace hablando bajo el contexto del Dios que lo protege, del Dios que lo cuida, del Dios en el cual él puede refugiarse. Bajo ese contexto David habla de las circunstancias, lo hace bajo el contexto del Dios que él conoce. Por eso que usted va a hablar de Dios conforme a lo que conozca de él. Usted va a enfrentar la situación conforme a la relación que tenga con él. Por eso de repente una pequeña situación nos detiene, nos desmoraliza, nos desanima. Porque eso es lo que usted conoce de Dios, hasta ahí conoce. Pero si busca conocer más de Dios, relacionarse más con Él, escúcheme, va a pasar lo que pasó en David también en usted. Por eso que en medio de los problemas y las situaciones, ¿bajo qué contexto usted habla de ellos? Lo hace bajo el contexto del Dios que usted conoce. Lo hace bajo el contexto del Dios que lo defiende, del Dios que lo protege, del Dios que lo cuida y del Dios en el cual usted puede refugiarse. Lo hace desde ese contexto, lo hace solo del contexto del problema que enfrenta. Porque es por eso que luego David dice en el verso 2, que todos los que se levantaron contra él, escúcheme, tropezaron y cayeron. Que todos los que tropezaron, todos los que se juntaron contra él, dice, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Yo no le pido a Dios que tropiece, Manuel se llama uno de ellos. No, ¿sabe qué pido a Dios? Oraba en delante y le decía, Señor, haz algo en su vida. Asócialo, alíñalo, Señor, a lo que tengo que hacer. Así oraba en delante al Señor. Le decía, Señor, oro por Manuel. Oro por él para que, Señor, algo suceda, algo pase. Y que él pueda ser, Señor, el canal para que tu palabra pueda seguir corriendo, pueda seguir glorificándose. No le oro al Señor para que lo saque, para que lo haga tropezar, lo haga caer. Le oro para que Dios alcance también su vida. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Y luego el verso 3 dice, aunque un ejército me ataque, no temerá mi corazón. Aunque una guerra explote contra mí, yo me mantendré confiado. Dice, aunque un ejército acampe contra mí. Escucha bien, dice, no temerá mi corazón. ¿Por qué no va a temer el corazón? Porque conoce a su Dios. Porque conoce al Dios en el cual confía. Cuando usted confía en alguien, su corazón está tranquilo, está en paz. No temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra. ¿Qué dice David? Yo estaré confiado. Entonces lo que hizo David, un hombre de fe, fue la convicción, escuche. Fue la convicción y fue la certeza que él tenía en quién era Dios. Eso hace a David un hombre de fe. Escúcheme, porque así él estaba viendo a Dios. No es que ya tenía un resultado. No, así él estaba viendo a Dios. Lo veía como su fortaleza. Como aquel que lo guardaba aunque un ejército acampara contra él. Aquel que le daba paz y tranquilidad en medio de lo que enfrentaba. Eso hizo a David un hombre de fe. Fue la convicción y fue la certeza que él tenía de quién era él. Era su Dios. Y si usted y yo queremos convertirnos en hombres y mujeres de fe, entonces empecemos a hacerlo como lo hizo David. Empecemos a hacerlo primeramente, escúcheme, conociendo a Dios. Porque ahí está el problema, escúcheme, del por qué falla nuestra fe. Y es porque no conocemos verdaderamente quién es nuestro Dios. Porque no se puede confiar en aquel que no se conoce. Por eso conozcámosle.
Porque si hay algo que hizo muy bien David, eso fue relacionarse muy bien también con Dios. Por eso él llegó a no solo tener conocimiento de quién era Dios, sino que David tenía la certeza de que Dios lo ayudaba en los momentos difíciles y en cualquier situación que ahora él enfrentaba. Porque no solo tenía conocimiento, sino que tenía confianza, certeza en el Dios que él conocía. Por eso él sabía que Dios lo ayudaba y lo iba a ayudar en medio de lo que enfrentara. Y todo eso porque David sabía muy bien quién era Dios. Y eso lo anteponía frente a cualquier situación que estuviera enfrentando. Por eso si ya venía una situación, David decía, no importa, ¿de qué he de tener miedo? Si Dios es mi fortaleza, quien me guarda, quien me cuida, quien me protege, quien me cuida. Por eso él anteponía eso frente a cualquier situación que enfrentaba. Por eso usted que me está escuchando a lo mejor esta noche, decidamos dar ese primer paso. Escuche bien, decidamos dar ese primer paso y decidamos hacerlo para convertirnos en hombres y mujeres de fe, los cuales Dios busca y a los cuales agradan también a Dios. Conozcámosle, aferrémonos a Él y tengamos la certeza y la convicción de que Dios todo lo puede. Escuche bien, de que el Dios que tenemos todo lo puede, que el Dios que tenemos hace lo posible en medio de lo imposible. Tengamos esa certeza y esa convicción de que Él es nuestra luz y nuestra salvación. ¿Por qué? Porque para Dios no hay nada difícil. Para Dios no hay nada imposible. Por eso el salmista tenía claro aquello. Por eso él hablaba así, decía, aunque un ejército acampe contra mí, decía, para mi Dios no hay nada imposible. Y para hablar así, usted tiene que buscar conocer al Señor. Él es nuestra luz y nuestra salvación. Y para Él no hay nada imposible. Recuerde siempre eso. Por eso busquemos conocerle, hermano, porque solo Él nos puede ayudar a convertirnos en hombres y mujeres de fe. Solo Él, es conociéndolo a Él, es buscándolo a Él, es relacionándonos con Él, que Él nos convierte en esas personas. Escúcheme, David no era ninguna persona, no era un hombre, no era una persona que no se equivocara, falló, pecó muchas veces. Hubieron pecados gravísimos en la persona de él. Pero escúcheme, él confió en Dios. Y al confiar en Dios, Dios lo llevó a convertirse y desarrollarse él en un hombre de fe. Por eso que lo primero que debemos aprender el día de hoy, en esta palabra, es que para convertirnos en hombres y mujeres de fe, lo primero que tenemos que hacer es conocerle, es conocer a Dios. Nadie se va a poder convertir en un hombre o una mujer de fe, escúcheme, sin conocer a Dios. Pastor, la Biblia dice que la fe viene por el oír, pero usted tiene que saber quién le está hablando. Tiene que conocer el poder que tiene esa palabra de aquel que le habla. Tiene que aprender no solo a creer, sino que a confiar en aquel también que le habla. Y para confiar usted tiene que conocer. Por eso siempre le he dicho que una cosa es creer y otra cosa es confiar. El confiar es otro nivel. ¿Por qué? Porque cuando tú confías, tú crees a lo que Dios te dijo. Pero para confiar ahora tienes que conocerle. Que lo primero es relacionarnos con Él. Que lo primero es saber quién es nuestro Dios. ¿Por qué? Porque así no olvidaremos lo que primero hemos aprendido el día de hoy acerca de este Salmo 27. Y es que Dios es nuestra luz en medio de nuestros momentos oscuros y en medio de los momentos difíciles en nuestra vida. Él solamente es nuestra luz. Escúcheme, en medio de esos momentos difíciles, momentos oscuros que a usted le toca enfrentar, en medio de situaciones, problemas, dificultades, en el área que sea, usted tiene que saber que Él es su luz. Porque cuando usted no ve con claridad, no tiene claridad de lo que tiene que decidir, de lo que tiene que hacer, necesitamos ir a esa luz para poder empezar a ver y tomar decisiones correctas. Porque cuando no vemos el camino o cuando no sabemos qué hacer, Él es nuestra luz que nos guía. Dios es la luz que nos muestra el camino que debemos tomar.
Por eso conozcámosle para poder tomar a través del Espíritu Santo decisiones correctas, decisiones sabias y decisiones también acertadas. Necesitamos conocerle. Cuando usted conoce a alguien, lo trata y lo conoce bien, usted puede tomar decisiones correctas, acertadas y sabias con esa persona que conoce. Pero si no la conoce, usted no puede tomar decisiones sabias, menos acertadas y correctas. Recuerde que Él es nuestro refugio. Recuerde que Dios es nuestra torre fuerte. Que Dios es nuestra fortaleza y que solo en Él podemos estar seguros. Por eso que aunque se levanten situaciones difíciles, David dijo, no temerá nuestro corazón, sino que estaremos confiados. ¿Y sabe por qué? Porque toda situación difícil contra nuestras vidas, toda situación difícil que se levante en contra de nuestras vidas, David dijo, tropezará, caerá. Toda situación difícil contra nuestra vida no prosperará contra nosotros. Claro, ¿sabe por qué no prosperará? Porque usted y yo sabemos ahora quién es nuestro Dios. Por eso, conózcale. Preocúpese en conocerle. Vienen tiempos que no son fáciles. Vienen tiempos en donde si usted no le conoce, hermano, va a ser arrastrado, engañado junto con el resto de la sociedad. Eso dijo el salmista David. Él dijo, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién podré yo temerle? El Señor es la fortaleza de mi vida, así que no le temo a nadie, decía David. ¿Y cuál era su argumento? Que él conocía lo que podía hacer su Dios, o sea, conocía a Dios. Él dijo, aunque los perversos me ataquen y traten de destruirme, todos ellos serán derrotados. Por eso decía, por eso no tendré miedo. Y aunque todo un ejército me rodee, yo confiaré en el Señor, aunque me declaren la guerra. Mire la certeza y la claridad que tenía David para decidir en qué debía hacer cuando él pasaba por momentos difíciles. Y esta es la misma certeza y claridad que usted y yo tenemos que tener cuando enfrentamos situaciones difíciles. Saber quién es nuestro Dios. 27:1 dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿Sabe por qué? Porque la fe es adelantarse a la victoria. Y eso es lo que está haciendo David aquí. Aunque un ejército acampe, no dice aunque el ejército está acampando, no dice aunque acampe, aunque suceda así, aunque llegue a pasar eso. ¿Qué dice David? No temerá mi corazón. ¿Por qué? Porque la fe es adelantarse a la victoria. Escúcheme bien, la fe es adelantarse a la victoria. La fe es agradecer antes que ocurra. Hermano, la fe es sentir paz en el corazón sabiendo que Dios no falla. Eso es la fe. Y esto lo sabía muy bien también David. Porque él sabía que Dios no falla, siendo esta una clave que hizo de David un hombre de fe. Esa es la clave que hizo de David a un hombre de fe. Es que él sabía que la fe, escúcheme, se tiene que adelantar a la victoria. Por eso dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, y aunque contra mí se levante guerra, dijo, yo estaré confiado. Ahí se está adelantando a lo que pueda venir. Por eso yo creo que cuando suba Dios va a tener algo hecho en ese lugar. Y vamos a seguir haciendo lo que hemos hecho siempre en el nombre del Señor. ¿Sabe por qué? Porque esa palabra, eso que declaramos, eso que hablamos, por eso es que es importante que usted conozca a su Dios. Porque lo que usted habla, escúcheme, eso viaja en el tiempo.
Dios dijo que de aquí sale vida y sale muerte, sale bendición y maldición. Y que de lo que salga de aquí va a ser lo que va a volver a nosotros también como resultado para nuestra vida. Proverbios 18, 20, 21. Del fruto de tus labios se llenará tu vientre. Porque el poder está en la lengua, en la declaración. Ahí está el poder de la vida y de la muerte. ¿Sí? Por eso cuando hablamos, ¿qué hacía David? ¿Sabe lo que hacía? Soltaba la palabra. ¿Para qué? Para que el resultado viniera a su vida. Amén. Y eso es lo que tenemos que hacer usted y yo con los problemas. Nosotros cuando se nos presenta un problema, Señor, sácalo, castígalo, apártalo, piedra sobre él. Y si hacemos algo diferente, mire, si hacemos lo mismo pero con una actitud diferente. Porque la Biblia dice que aquí usted puede hacer dos cosas, pero usted le dije cuál de hacer. Y Dios nos dice cuál debemos hacer o no. Y si hacemos algo diferente. Y si le pedimos a Dios que Dios transforme a Manuel. Y si le pedimos a Dios que cuando lleguemos allá, escúcheme, allá haya alguien que usted y yo podamos ver algo diferente en él. ¿Acaso Dios nos dice que nos responde si le pedimos conforme a su voluntad? Entonces que Dios bendiga a Manuel. Que Dios bendiga su casa. Que Dios bendiga a la gente en ese lugar, para que cuando me toque ir allí, escúcheme, hacer las labores que Dios me puso en mi vida para hacer, llevar la responsabilidad que tengo que llevar, pueda encontrar lo que dice David también para mi vida. Porque ya le dije, y termino aquí, que la fe es adelantarse a la victoria. Hoy día veo una situación, pero la fe me tiene que llevar a ver el resultado. Y no el resultado del hombre, el resultado de Dios. ¿Quién podrá atemorizarme? Ver el resultado de Dios. Jehová es mi fortaleza, el que me guarda, el que me cuida, el que me protege, el que me lleva y me trae. Porque la fe es adelantarse a la victoria, la fe es agradecer antes que ocurra y es sentir paz en el corazón sabiendo que Dios no falla. Eso es fe y eso es lo que David está hablando aquí. Eso es lo que David nos está dando a entender acá, que usted tiene que conocer quién es su Dios, porque así solamente podrá no solo creer, sino que confiar también en Él, porque usted sabe que Él lo guarda, que Él lo cuida, que Él lo protege, que Él le alumbra, que Él le da claridad, que Él también es su salvación. Pero si no lo sabe, en medio de esa oscuridad o falta de claridad, cualquier cosa lo va a asustar. Cualquier cosa lo va a detener. Cualquier cosa, escúcheme, lo va a hacer tomar a usted una decisión que Dios nunca la ha tomado por usted. Lo va a hacer decir a usted, no, mejor no voy más, mejor no hago más, mejor hago esto. Cuando usted y yo estamos en las labores de Dios, cuando usted y yo estamos sirviendo a Dios, el domingo le voy a hablar la segunda parte de este mensaje, porque lo tengo. El domingo le voy a hablar de la segunda parte de este mensaje, cómo esa fe se desarrolla ahora, porque una cosa es saber quién es Dios para poder creer y confiar en Él, pero ahora, ¿cómo vamos a desarrollar esa fe? Y David lo dice del verso 4 al verso 6. Buscando una sola cosa: estar yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Así se desarrolla esa fe. Dice, para inquirir en su santo templo. Inquirir es averiguar, no cosas superficiales, dice el diccionario. Estuve buscando también eso allí. Sino que averiguar más profundamente. O sea, cuando yo estoy buscando estar en la casa de Jehová, escúcheme, no solo voy a desarrollar mi fe, sino que se va a desarrollar porque estoy metiéndome más a fondo con Dios. Buscando, escúcheme, de su presencia, buscando de su presencia, escúcheme, para poder enfrentar las cosas que se ven y las que no se ven.
Y David también lo sabía. Usted sabe que ¿qué le pasaba? ¿Se acuerda cuando venía el espíritu de tormento a Saúl? ¿Qué le pasaba? Se endemoniaba, ¿se acuerda, no? ¿A quién mandaban a buscar? ¿Para qué lo mandaban a buscar? ¿Para qué lo mandaban a buscar? Para que adorara a Dios. Porque él tocaba el arpa, adoraba a Dios, y el espíritu que atormentaba a Saúl se iba, lo dejaba. Porque hay cosas con las que usted no puede lidiar. Porque necesitamos estar en la presencia del Señor. Necesitamos estar en su casa, averiguando lo que Dios quiere entregarnos para poder tener armas espirituales para poder enfrentar ese tipo de cosas. Porque si yo viera solo la maldad del hombre, estaría reclamando contra el hombre, pero son espíritus que hay en las personas. Que mientras yo estoy en la casa del Señor buscando cómo poder, Señor, cómo poder, ¿qué dice tu palabra? Conociéndote cada día más, voy a poder hacerlo. Huir, escúcheme, huir de enfrente mío. Póngase en pie, por favor. Por eso, primera parte, la primera enseñanza de hoy día, busquemos conocer quién es nuestro Dios realmente para nosotros. Porque cuando usted conozca realmente quién es su Dios, usted va a saber, va a conocer también el poder que Él tiene. Ya no se lo van a contar, eso va a estar en usted. Y cuando le toque a usted enfrentar situaciones, usted va a decir, ¿de quién voy a tener miedo? ¿Quién me va a atemorizar? ¿Y sabe por qué lo va a decir? Porque usted sabe dónde correr, dónde refugiarse. Porque usted sabe quién es su fortaleza, quién lo guarda, quién lo cuida, quién lo protege. Porque usted sabe que aunque se levante lo que se levante, escúcheme, siempre Jehová, siempre nuestro Dios y Padre va a ser no solo nuestra claridad, nuestra luz, no solo nos va a dar claridad, sino que también va a ser nuestra salvación en medio de lo que enfrentamos. Amén. Bien, vamos a orar al Señor. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias por tu palabra en esta noche. Te damos gracias por lo que tú nos enseñas, Señor. Padre, tú nos enseñas a cómo llegar a ser ese hombre y esa mujer de fe que tú quieres ver en nosotros. Padre, y a través de este Salmo 27 podemos aprender, Señor. Podemos aprender cómo hacerlo, cómo llegar a ser lo que tú quieres, Padre, que